Jacob, el Talmid Jajam, sabio de la Torá, y Esaf, el cazador. El tema que estaremos desarrollando en esta tercera aliyá que se encuentra en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 26, desde el verso 13 al 22. Con el permiso de Adonai Sebaot, estaremos leyendo el verso 13. Adonai, el Elohim de los ejércitos. Dice de la siguiente manera: se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande, muy rico. Adquirió rebaños y ovejas y ganado vacuno y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia los filisteos en Gerar. Y dice filisteo, no palestino, para que conozcamos un poquito de la data y la historia bíblica. Y bien, vemos que dos naciones, dos pueblos están ya no combatiendo en el vientre de Rivka, ya se están desarrollando. La profecía de Shem, que Hashem, Kadosh Baruj Hu, le había dado por medio de él, ya se estaba cumpliendo. Hasta la edad de 13 años, la diferencia entre Jacob y Esaf no era evidente. Ambos crecieron bajo la tutela de su padre Isaac, abuelo, y de su abuelo Abraham. Al alcanzar la edad de 13 años, ya era obvio que se orientaban hacia metas divergentes en la vida. Una rama de mirto y una maleza crecieron lado a lado, mientras no se habían desarrollado y aún eran tiernas, parecían de la misma especie. Una vez que maduraron, la diferencia entre ellas se hizo evidente. Una producía ramas de dulce aroma, y la otra producía espinas. En cierta ocasión, a nuestro Rabbi Yeshua, los discípulos, los talmidim, le preguntaron: Maestro, ¿arrancamos la cizaña, la separamos del trigo? Y la respuesta del Sadik, de nuestro Rabbi, fue: es necesario que ambas crezcan juntas. No sea que al arrancar la cizaña también se vaya el trigo. Es el mismo espíritu de los profetas antiguos, maestros y sabios de nuestro pueblo Israel. El mismo espíritu cargan los mismos dichos con algunos sinónimos de palabra. De la misma forma, tanto Jacob como Esaf entraron y salieron del Bet Hamidrash, la casa de estudio de Torá, juntos durante 13 años, pero luego sus caminos se separaron. Jacob se embarcó en la carrera del estudio de la Torá, la cual ejerció toda su vida. Nadie se dedica a la Torá tan diligentemente como Jacob. No se movió del Bet Hamidrash después de estudiar en el Bet Hamidrash de Abraham. Fue al de Shem, que eran los maestros de aquel entonces que enseñaban en las yeshivot, y Eber, y volvió al de Shem nuevamente. Recuerden, estos son de las líneas de Noah. A nuestro padre Jacob se le conoce como el morador de las tiendas, porque en las tiendas es donde recibía Torah oral, Torah shebialpeh, de boca en boca. Pasando la tradición oral, no existían los 613 mandamientos, la Torah escrita. Lo que existía era Torah oral, 7 leyes universales. Esaf se convirtió en un cazador que deambulaba por los campos. No solo atrapó animales, sino que también engañó a las personas con su lengua poco sincera. Su mente brillante era famosa, y cuando el juez no podía
atrapar o extraer la confesión sincera de los malhechores, los maleantes, podían traer una confesión de un criminal. Entonces llamaban a Esaf para que le ayudara con el veredicto. El juez interrogó al criminal: ¿por qué cometiste este delito? Yo soy inocente, protestó el hombre. No maté a nadie. Esaf fue convocado. Le preguntó al acusado: ¿qué arma utilizaste? ¿Una espada, una lanza o un cuchillo? Tomado por sorpresa, el asesino confesó la verdad. El ladrón Esaf dijo: no te pregunté acerca de ti, solo dame el nombre de tu cómplice. El ladrón traicionó a su aliado y finalmente cayó en la trampa y quedó atrapado. Mientras vivía Abraham, hasta que Esaf cumplió los 15 años, Esaf disimuló su verdadera personalidad, engañó al mundo haciéndole creer que era un sádic. Se esforzó por darle a su padre Isaac la imagen de ser temeroso de Elohim y de observarle las misbot, los mandamientos, los estatutos, las leyes, las ordenanzas de la Torá. ¿Qué hiciste hoy?, le preguntó Isaac, su padre. Estudié en la yeshiva, contestó. ¿Qué estudiaste?, preguntó Isaac. Esaú recordó algo que había escuchado cuando pasó por la casa de estudio y mencionó el tema. De esta forma pudo engañar a su padre, o sea, con una alusión. Uno de los recursos de Esaf era hacerle a su padre preguntas detalladas acerca de la observancia de los mandamientos. Padre, tengo una pregunta, anunció. ¿Cuál es?, preguntó Isaac. ¿Cómo se separa el maser, el diezmo, de la sal o de la paja? Mediante estas preguntas, Esaf quiso significar en forma falsa, obviamente, que él cumplía con los mandamientos a un nivel más elevado que lo exigido por la halajá, la ley judía de los sabios, pues no es necesario separar maser ni de la sal ni de la paja. Esaf pronunciaba con sus labios lo opuesto a lo que pensaba su corazón, su neshama. Y fue lo que nuestro santo maestro dijo. Como dijo el profeta, citó la Tanaj, citó los profetas. Como dijo el profeta, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos. Otra vez, nuestro maestro está citando nada más que la Torá. El mismo espíritu. El nombre de Esaf significa o es tan falso como se lo puede comparar a Esaf. Es como un ladrón que se hace pasar como un talmid jajam, por un sabio de Torá, en las calles. El ladrón asesino al sabio tomó su talit, el manto de oración, de rezar, se envolvió en él e ingresó a la Bet Knesset, a la sinagoga, haciéndose pasar por un hombre piadoso. De esta forma, Esaf ocultó su maldad y engañó a todos, haciéndole creer en realidad que él era un sádic, que él era un justo. Existen 7 vicios que son abominables para Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, enumerado en Mishlei, Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Y todos los tiene Esaú. Veamos, aunque esta versión es un poco diferente a la lectura que estaré dando, pero según el sinónimo, está
está hablando de manera general de lo mismo. Los ojos altivos, arrogancia. Una lengua mentirosa. Las manos que derraman sangre inocente. Un corazón que imagina malos pensamientos. Pies que se dirigen rápidamente hacia el mal. Dar falso testimonio. Acusar o causar discordia entre los hermanos. Está violentando principales mandamientos de los 7 de las leyes universales. Y es lo que vemos igual en esta proyección de esta lámina, los mismos conceptos con diferentes palabras. Isaac, el padre de Esaf, estuvo desorientado hasta cierto punto por la apariencia de Esaf. Este hombre quiso imitar al Cohen Gadol, que se vestía muy bien, ponía sus vestiduras especiales, las que usó Adán en el Gan Edén, y le traía exquisiteces de comida a su padre Isaac, queriendo aparentar lo que no era. ¿Y por qué Esaf le daba a su padre la carne sabrosa de los animales que cazaba? Sin embargo, Isaac se dio cuenta que los actos de Esaú no estaban al nivel que correspondía. Igualmente desplegaba amor hacia él. ¿Cuál era el motivo que lo inducía a ser afectuoso con Esaf? Isaac temía ser demasiado severo con él y pensaba, si sus actos no son como deberían serlo, a pesar de que le he mostrado mi afecto a causa de las más depravadas, sería si yo lo rechazara del todo y demostrara odio hacia él. Isaac tuvo la esperanza que con su amor y su afecto atraería a Esaf para la Avodah Hashem, el servicio al Eterno. Asimismo, Isaac presagió por Ruach HaKodesh, por inspiración divina, que Esaf tendría una descendencia meritoria. Obadía Hanabí, el profeta Abdías, quien era edomita convertido y por lo tanto lo amó con vista al futuro. Como les decía, Abdías, el profeta Obadías, en hebreo, amonestó a los edomitas en su profecía, en su libro. ¿Por qué? Porque él venía de ese vientre, de esa línea. Rivka, por otra parte, amó únicamente a Jacob porque conocía la profecía que le dio Shem en la yeshiva. Le había revelado antes del nacimiento de los gemelos mellizos, por la cual solamente el más joven se convertiría en un individuo meritorio. Los sabios critican a Isaac por no ser suficientemente severo con Esaú. Y dice Mishle 13:24, quien escatima el castigo odia a su hijo, pero quien lo ama lo corrige desde temprano. Mislei 13:24, Proverbios. ¿Qué o quién es flexible en reprender a su hijo? Este provocará que se aparte del camino correcto y a la larga lo odiará. Tenemos, por ejemplo, a Abraham. No fue suficientemente severo con Ismael. Por lo tanto, Ismael se deterioró espiritualmente. Isaac no reprendió a Esaú lo suficiente y entonces Esaú empeoró. David no amonestó a Absalón lo suficientemente y como consecuencia éste persiguió a su propio padre y le trajo desgracia al reino. David tampoco nunca castigó a su hijo Adonías. Eso está en Reyes capítulo 1 del 1 al 16. Este luego se perdió. Por otro lado, Abraham reprobó a Isaac. Isaac reprobó a Jacob.
y eventualmente éste reprendió a sus 12 hijos. Vean, sembrando un nuevo formato, un nuevo patrón, una nueva formación, porque quien ama verdaderamente a su hijo, critica su conducta aún en los detalles más pequeños. A cambio, su hijo lo amará aún más, escuchará sus consejos y seguirá el camino de la rectitud. Nuestros patriarcas tuvieron distintas motivaciones para contenerse de criticar a sus hijos. Avinu Abraham supuso que Ismael eventualmente seguiría su camino de rectitud, aún sin ser severo con él, pues sabía que Ismael lo amaba y estaba atraído por él. Isaac, hasta cierto punto, fue engañado por el fervor religioso de Esaú y consideró que el reproche era innecesario. Esaú fingió ser un Talmid Jajam, más bien era un Rasha. David era flexible con Absalón por la personalidad encantadora de Absalón, con su pelo, su cabellera, muy guapo, muy esbelto, muy encantador, y se ganaba el corazón de todos. Por ese mismo motivo fue severo con Adonías. Más adelante, cuando Adonías se rebeló abiertamente contra su padre David, él tenía miedo de hacerle oposición. Adonías seguiría conspirando en secreto y sería más difícil desbaratar sus planes. Por ello, prefirió tratarlo en forma gentil. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde y les asista en todo. Es el deseo de mi corazón. Les saluda su amigo, hermano Eliezer Santín de Nicaragua. Shalom, Ubrahot. Saludos y bendiciones.